Palabra que hemos escuchado y que también la hemos analizado mucho en nuestra vida, pero sería bueno que hagamos refrescar la memoria. En Juan capítulo 1, verso 12, nos dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ahí se dice, ¿no? Se dice que todos somos hijos de Dios, pero según la Biblia, los que creen y recibieron a Jesús, aquel hombre que fue crucificado hace más de 2000 años, los que creyeron en su obra y recibieron a Jesús, son llamados hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De ahí que sale esta relación de hermanos cuando vamos a la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Sale esa palabra de hermano. Y se ha distorsionado un poquito y decimos que todos somos hermanos. Sí, porque todos somos hijos, pero hay una gran diferencia entre ser hijos y ser creación de Dios. El deseo de Dios es que todos podamos acceder a esta gran bendición que es ser hijos de Dios. Hay dos cosas importantes que tenemos que ver de este texto, que es recibir y creer. No puedes recibir algo si no lo creemos. ¿Qué es lo que tenemos que recibir? Tenemos que recibir a Jesús. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Se ha extendido el mensaje del Evangelio, se ha extendido las buenas nuevas por todo el mundo. Muchísimas millones de personas conocen realmente quién es Jesús. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es recibirlo. Amén. Cuando nosotros creemos, ahí abrimos nuestro corazón y recibimos esas buenas noticias del Evangelio, esas buenas noticias que cambian y transforman nuestra vida. Cuando comprendemos el sacrificio, el perfecto sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando creemos la obra perfecta que realizó aquí en la tierra, manifestó al Padre cómo era Dios, cómo es Dios y cómo siempre va a ser Dios. Él trajo la imagen de Dios a la tierra, caminó entre los hombres y trajo los milagros. Se pudo ver y revelar el corazón de Dios, que es amor, porque cuando hablamos de amor, no hablamos de un sentimiento, hablamos de una persona, y esa persona es Dios. Y Él se reveló ese amor en Jesucristo, para podernos salvar del infierno, para poder restaurar nuestra vida, para darnos un propósito por el cual vivir, para traer eso que se había perdido. Gloria a Dios. Y es ese amor que la humanidad necesita, porque dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero vemos guerra, vemos hambre, vemos que en el corazón del hombre hay mucho mal, un deseo continuo de hacer el mal, y Dios tuvo que intervenir, trayendo a su Hijo. Este mensaje que mucha gente ha recibido, pero no lo ha creído de corazón. No ha creído, lo ha recibido como una noticia más, lo ha recibido como un conocimiento más, pero realmente no ha abierto el corazón, no ha creído. La Biblia es clara y dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos y creemos que Jesús es el Señor, en el mundo espiritual recibimos una potestad, recibimos una paternidad y reconocemos a Dios como nuestro Padre. Y cuando uno reconoce a Dios como Padre, quiere decir que entramos a formar parte de una familia espiritual y por ende es la iglesia, ¿no? Es la iglesia. Somos adoptados, tenemos una adopción
y tenemos una potestad. La potestad es un derecho irrevocable que cada uno de nosotros tenemos que ejecutar. Tenemos que ejecutar ese poder, pero para ejecutar ese poder, para movernos en esa potestad, nosotros tenemos que recibir y creer. Creer es confiar, creer es descansar, creer es poder vivir dentro de los principios de Dios. Recibimos sus mandamientos, pero con recibirlos no hacemos nada, tenemos que creerlos y ponerlos por obra. Desde ese momento nosotros vamos a comenzar a experimentar en el mundo espiritual un cambio tremendo en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, porque vamos a ejercer la potestad como hijos de Dios. Y vamos a hablar en estos minutos, en esta reflexión, de los deberes y de los derechos que tenemos. La potestad nos da un derecho a que nuestros hijos, a que nuestra descendencia sean para Cristo. Cuando esa potestad que recibimos no podemos dejar de ejercerla, orar por nuestra familia, orar por nuestra sociedad. Hay un poder en cada una de aquellas personas que recibe a Jesús, un poder, un dunamis de Dios que es más allá de lo que cualquier hombre o cualquier denominación o cualquier organización puede dar, política, religiosa. Es un poder espiritual donde nosotros pasamos de ser hijos del fracaso, hijos de la enfermedad, hijos de la depresión, de la pobreza, y pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y da esta ilustración la palabra de Dios, porque nosotros como padre, como mamá, como papá, podemos ver que deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y así es Dios. Y mucho más que eso de lo que nosotros sentimos y pensamos es Dios. Si dice la Biblia, si vosotros siendo malos padres, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. La pobreza, yo creo de todo corazón que no es la voluntad de Dios, porque para ser humilde hay que ser pobre. No, te han mentido. La humildad es sentirse realmente creación de Dios, sentirse realmente dependiente de Dios. Esa es la humildad. Gloria a Dios. Y lo más lindo de todo esto es que cuando creemos y recibimos una potestad que mucho no la ejercemos. Andamos pidiendo limosna, andamos desesperados buscando una palabrita de aliento, andamos desesperados a ver qué nos sorprende hoy día, cómo vamos a lograr llevar el alimento a nuestra casa, cómo vamos a recibir el milagro que nuestro cuerpo necesita, cómo vamos a salir del problema, y nos hemos olvidado que tenemos una potestad, un poder, gloria a Dios, de ser hechos hijos de Dios. Esos son los beneficios que trae aceptar y recibir a Jesucristo. Más allá de ese poder, tenemos la salvación, que se sobreentiende, que sobrepasa todo lo que podamos recibir, una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 17, la palabra de Dios nos dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche bien, qué linda palabra, ¿no? Si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. La segunda parte del texto nos dice: si es que padecemos juntamente con Él. O sea, hay un padecimiento. Claro que hay un padecimiento, porque nos vamos a enfrentar a un sistema del mundo creado para deshacer la imagen de Dios. Y cuando aceptamos a Jesús, lo creemos, tenemos que usar ese poder, porque si no, no vamos a poder salir adelante, porque tenemos el mundo como enemigo, el mundo que está en contra de lo que es Dios. Por eso la Biblia dice: si es que padecemos juntamente con Él. Jesús padeció, vino a enfrentar
un sistema religioso, vino a enfrentar un mundo totalmente decadente de principio, un mundo que se había olvidado de Dios, un mundo que realmente le había dado la espalda a Dios. Y los apóstoles y la iglesia primitiva enfrentó esas consecuencias, pero ellos seguían creyendo que eran hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Desde el momento que tú crees y recibes a Jesús, en ese momento vas en una dirección opuesta a la que el mundo va. Vas en pensamientos opuestos a los pensamientos del mundo. Vas en contra de todo lo que el mundo está creando para distorsionar y alejar al hombre de Dios. Por eso hay un padecimiento. No es la vida de un hijo de Dios fácil aquí en la tierra, pero pronto tendremos el gran privilegio de ver cara a cara a nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz. Esta es la esperanza que te tiene que mantener con vida. Esta es la esperanza que te tiene que llevar a cada vez tener más una relación con Dios. Esto es lo que te va a forjar como hijo de Dios, en nuevos pensamientos, nuevas palabras. Cuando hablamos de hijo, que Él nos adopta, entramos a un sistema de vida totalmente diferente, opuesto a lo que el mundo está ofreciendo, donde nos dice a través de su palabra que si te pegan en una mejilla tenés que poner la otra. ¡Wow! El orgullo tiene que quedar por el suelo, la vanagloria tiene que desaparecer. Gloria a Dios. Y viene una estabilidad emocional tan grande, una seguridad que nos brinda la paz. Vamos en contra de todo lo que es el sistema del mundo. Dice la Biblia también que el que te pide que le lleve la carga 1 milla, tenemos que llevársela 2, 4, 6, 10 millas. Gloria a Dios. Por eso le digo, dice la Biblia, si padecemos juntamente con Él. El Hijo de Dios es aquel que pone la otra mejilla. El Hijo de Dios es el que lleva la carga de otro. El Hijo de Dios es el que da la túnica, la capa y todo lo que tenemos. Porque un hijo de Dios realmente que ha creído y ha recibido a Jesús en su corazón es aquel que manifiesta el amor del Padre. Dice Mateo capítulo 12, verso 50. Nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús, ese es mi hermano y hermana y madre. ¡Wow! ¿Cómo hacemos para ser parte de la familia de Jesús? El que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de este Padre que ahora Él ha permitido que en este tiempo de gracia nosotros seamos sus hijos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La vemos reflejada en Jesús. Jesús vino a salvar al mundo, no vino a juzgar al mundo. La voluntad del Padre es que nosotros podamos esparcir ese amor, esparcir esa salvación. La Biblia también nos dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Tenemos derechos como todo hijo tiene derecho. Nosotros como padre o mamá, nuestros hijos tienen derecho a tener alimento, tienen derecho a tener una ropa digna, a una educación, a vivir en un hogar con las comodidades básicas, con los elementos básicos. Tienen derecho a tener todas esas cosas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas, porque Él es nuestro Padre? ¿O no estaremos viviendo en la familia de Dios? ¿O no estaremos cumpliendo la voluntad de Dios? Porque muchos aceptamos a Dios de labio y creemos que Él es nuestro Padre, pero no vivimos en realidad bajo esa cobertura, bajo esa paternidad divina de Dios. Y no podemos contar entonces con los derechos que tenemos como hijo. Andamos llorando en los rincones por trabajo, por salud. Andamos como si no fuéramos hijos de Dios.
No digo que tenemos que ser millonarios, no digo que tenemos que tener de todo, pero sí la Biblia dice algo que tenemos que tener para ayudar a los demás. Esos son los derechos, y en esos derechos nosotros tenemos que vivir, en esos derechos nosotros tenemos que hablar, tenemos que pensar, tenemos que movernos en esos derechos. Si usted está pasando un momento y circunstancias difíciles económicamente, yo quiero decirle que no es la perfecta voluntad de Dios eso. Quizás es un momento para que usted reaccione y se vuelva a la familia de Dios, que vuelva a caminar por el camino que Dios quiere que caminemos, que volvamos a ser parte de la casa del Padre, que volvamos a ser otra vez hijos de Dios. Gloria a Dios, porque muchas veces nuestras acciones demuestran lo contrario. No somos hijos de Dios porque venimos a la iglesia todos los domingos, no somos hijos de Dios porque sabemos la Biblia de tapa a tapa. El Hijo de Dios se ve porque hace la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es amar, la voluntad del Padre es poder llevar estas buenas nuevas, extender el mensaje de Jesucristo, poner la otra mejilla. Eso es un hijo de Dios, un hijo de Dios que puede perdonar, un hijo de Dios que puede dar, porque somos dadores por naturaleza. En nuestro interior, en nuestra genética espiritual, física, somos dadores porque Cristo se dio a sí mismo. Dios dice, de tal manera ha dado. Quiere decir que si Dios nos hizo a su imagen, esa misma naturaleza está en cada uno de nosotros. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando quitamos un plato de comida a una persona, cuando no le damos realmente lo que Dios nos hace sentir en nuestro corazón a esa persona. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando no perdonamos. No podemos decir que somos hijos de Dios. Y si no hacemos la voluntad del Padre, del amor del Padre no está en nosotros. Por lo tanto, las bendiciones y los derechos se pierden los derechos de hijo de Dios. Porque esos derechos trabajan en un mundo espiritual donde hay una cobertura sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre nuestros hijos. Es impresionante. Tenemos que ubicarnos en este tiempo, porque dice la Biblia que ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará. O sea, contra la familia de Dios, contra el cuerpo de Cristo, no va a prosperar. Y usted quizá dijera que esta palabra es obsoleta para el tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo un tiempo moderno de mucho conocimiento. Yo quiero decirle algo que lo va a levantar en fe. Yo quiero decirle algo que realmente no importa el mundo hacia dónde va, no importa la economía o lo que esté de moda o lo que estemos viviendo, la inflación, que el dólar esté por las nubes, que no haya comida, que haya escasez de energía. No importa lo que pase, la palabra de Dios es eterna, es viva, y pase lo que pase, Él nunca va a dejar a sus hijos a la deriva. Él tiene un propósito, Él tiene un rumbo fijado para nuestra vida, para nuestra descendencia, si somos hijos de Dios, deberes y derechos. Muchas veces pedimos los derechos, ¿no? Pero nunca miramos los deberes que tenemos que hacer como hijos de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, verso 19, nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para llegar a conocer a Dios, para llegar a conocer sus principios, no nos basta venir solamente un día a la semana, 4 días al mes. Estoy hablando de día son 2 horas, serían 8 horas al mes para aprender los principios de Dios, para aprender los deberes que tenemos que realizar. Y tampoco podemos aprender en 8 horas por mes los beneficios de un hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos salen a estudiar cuando ya son adolescentes,
Y cuando son chicos, ellos viven en nuestro hogar, ellos dependen de nosotros, ellos dependen de lo que le vamos a poner en la mesa, van a vestir lo que nosotros le vamos a comprar. Nosotros somos los que creamos el ambiente en el hogar, y todo sucede dentro del hogar. Entonces ellos van creciendo con una mentalidad de confianza en nosotros como padre o como madre. De la misma manera, Dios quiere crear esa relación con nosotros, pero pasamos mucho tiempo fuera de la casa de Dios, mucho tiempo fuera de los principios de Dios, no nos conocemos, y cuando no conocemos los principios de Dios, todo eso trabaja en contra de nosotros. Mientras más sabemos de Dios, más beneficios tenemos y también más deberes tenemos. Amén. Que esta reflexión en este día pueda servir para que usted pueda decir: ¿dónde estoy parado? ¿Pertenezco a la familia de Dios? ¿O he recibido a Cristo y no lo he creído porque no vivo la vida que Cristo quiere que viva? Es muy lindo ser hijo de Dios, muy lindo la potestad que nos da el creer y recibir, pero también tenemos deberes. Somos los que reflejamos el amor de Dios, los que reflejamos a Dios en nuestro corazón a través de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Entreguémosle el corazón a Dios y en este día podamos recibir y creer en Jesucristo para entrar a esta familia, porque muchas personas ven que su situación no tiene salida, que no hay salida, se terminaron las opciones, todas las puertas están cerradas. Pero quiero decirte que hay una puerta que está abierta y se llama Jesucristo. Te quiero decir que el significado de amor no es un sentimiento, es una persona, es Dios. Y por ese amor la puerta está abierta. Y quedó demostrado hace más de 2000 años cuando Cristo murió por nuestros pecados. Él se llevó nuestra culpa, Él se llevó nuestras enfermedades para que hoy vivamos como hijos de Dios, para que hoy representemos a Dios aquí en la tierra, para que podamos perdonar, para que todas esas acciones egoístas salgan de nuestra vida, para que en nuestra vida haya un compromiso hacia la familia de Dios y nos dejemos de mirar a nosotros mismos y comencemos a mirar la necesidad del prójimo. Entonces seremos parte de la familia de Dios. También nos dice la Biblia en Romanos capítulo 7, verso 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos frutos para Dios. ¡Wow! Cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando somos parte de la familia de Dios, es imposible que no llevemos frutos. Porque cuando ya entra Dios en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, ese poder tan grande, es imposible retenerlo. Tarde o temprano va a comenzar a salir de nuestro interior y vamos a poder perdonar, vamos a poder hablar, cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, se va a reflejar el amor de Dios. También nos dice en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, verso 15, nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! Fíjese cómo empieza este versículo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. ¿Y qué es lo que mancha el corazón
o a las personas. Muchas veces el egoísmo, el afán, la ansiedad, la insatisfacción, todas esas cosas conducen a que realmente la generación se vuelva mala y se vuelva perversa. Una generación perversa es una generación que está en contra de los principios de Dios, contra del amor de Dios, en contra del perdón. Y Dios nos habla en la Biblia que si somos hijos tenemos que ser irreprensibles y sencillos. ¡Wow! Qué difícil es a veces la sencillez de corazón. Pero en eso nos podemos, por eso nos tenemos que mirar a Jesús. Dice la Biblia que es el autor y consumador de nuestra fe. Él vino como un cordero a manifestar el amor de Dios. Juan 3:17 nos dice que no vino a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad perfecta de Dios, quitar el juicio de nuestra vida hacia las demás personas y poder amarlas como Dios los amó a nosotros, poder perdonarlas como Él los perdonó a nosotros. Y estamos en una generación perversa, dice la Biblia, y maligna. Por eso comenzamos hablando de que estaremos recibiendo padecimientos y muchas situaciones estaremos muy incómodos, pero tengamos confianza. Si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, siendo Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, ¿cuánto más los harán a nosotros que somos sus hijos? Así que espere las batallas, espere las pruebas, pero usemos la potestad de hijo de Dios. Cuando decimos que somos hijos de Dios y todas las cosas nos van muy bien, quiere decir que vamos en la misma dirección que el mundo. Ahora, cuando decimos que somos hijos de Dios de todo corazón, nos ponemos en contramano, en diferente dirección del mundo, en una dirección contraria al mundo. Entonces tendremos dificultades. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que instruirnos, por eso tenemos que creer que somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que creer que el poder del Espíritu Santo nos va a hacer más que vencedores. Gloria a Dios. Pablo dijo: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Cada día es una batalla que tenemos que enfrentar como hijos de Dios. Por eso el Evangelio es para los valientes. El Evangelio es para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, que sean valientes, que quieran llevar el estandarte de Cristo, que sean parte de la familia de Dios. Tendremos muchos problemas, gloria a Dios, pero somos más que vencedores. La vida eterna nos espera. Esa es la esperanza, Romanos capítulo 8, verso 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados. Estuvimos hablando un poquito de la voz de Dios a nuestra conciencia. Somos guiados por Dios, y esa guía que tenemos a través del Espíritu Santo no falla. Tenemos que confiar en Él. Y usted me dirá: ¿cómo hago para encontrar la guía? Tiene que ser parte de la familia, tiene que unirse al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en la oración, en el estudio de la palabra, y pedir al Espíritu Santo que Él vaya trayendo vida a la parte muerta de nuestro interior, para que usted pueda perdonar, pueda amar a aquellas personas, pueda poner la otra mejilla, pueda entregar todas sus cargas a Jesús. Gloria a Dios. Dice que somos guiados. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Qué buena reflexión para que hoy pongamos a pensar y a reflexionar en nuestro día. Quizás hoy día tenemos un tiempo para reflexionar y poder decir que si somos hijos de Dios o todavía somos hijos del mundo. Si somos hijos de la salvación, si somos parte y herederos de Dios, si creemos que hay una herencia para nosotros, o creemos que con la muerte se termina todo. Yo quiero decirte
que después de la muerte comienza la verdadera vida. Y usted me dirá cómo afirma esto, porque hay una tumba vacía, hay un registro en el mundo donde una tumba quedó vacía, de que un hombre venció en la muerte. Yo creo en ese hombre, yo creo en ese nombre, y ese nombre es Jesucristo. Si Él venció y yo creo en Él, esa victoria también es mía. Esta victoria, que dejaremos la tumba vacía, es de cada uno de aquellos que son hijos de Dios. No podemos creer en Mahoma, en José Smith, en los papas, porque ellos todos, sus huesos todavía están en la tumba, no pudieron vencer el pecado. No puedo poner mi confianza en hombres limitados. Mi confianza tiene que estar apuesta en aquel que venció a la muerte. Y aquel único que venció a la muerte es Jesucristo. Quiero ser parte de la familia de Dios. Así que esto lo dejo para que usted en este día pueda estar viendo a dónde pertenece. Si no pertenece a una iglesia, corra, busque una iglesia que esté más cerca, donde se predique la verdad, donde se predique la palabra de Dios, entre a la familia de Dios. Ahí hay una protección sobre su familia, donde el diablo no puede tocarla, donde usted va a ser instruida, guiada, para que pueda ser la persona que Dios quiere que sea. Una persona con mucho potencial, una persona donde usted pueda desarrollar el dunamis de Dios, la potestad, y ejercer derecho sobre su casa, sobre sus hijos.